Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de bienes de hoy miércoles 26 de agosto. ¿Ah? Seguimos avanzando, como dijo alguno de sus compañeros ayer, en plataforma. Es cierto, ¿ah? Seguimos avanzando, tenemos ganas, tenemos ánimos que nuestro curso siempre sea un curso eficaz, un curso de aprendizaje, un curso que además, que nos contextualice con lo que está pasando. Me acabo de enterar ahí en la prensa electrónica la ventaja que tiene la ventaja que tiene la prensa electrónica. Antes había que esperar hasta el día siguiente para leerlo en los diarios. Hoy día es instantáneo. ¿Ah? Eh, bueno, lamentablemente por parte de la recurrente, la profesora que había intentado el recurso de protección para retirar los fondos totales de la AFP y que la Corte de Antofagasta había acogido el recurso en el sentido de que la AFP, la administradora de fondos, debía devolver el 100% de los fondos. Bueno, la Corte Suprema hoy día ha revocado esa sentencia y ha dicho que los fondos no se devuelven. En el fondo, acogiendo el recurso de apelación que había intentado la AFP. Era lógico y la respuesta que está dentro del contenido de la resolución que dicta la Corte. Hay dos elementos que son importantes. No lo he leído, solo he leído porque alcancé a leerla justo ahora antes de entrar a clase, a lo que publica la prensa. Así que lo mejor es recoger los contenidos de la resolución y de ahí a lo mejor hacer un comentario con mayor certeza, con mayor precisión. Pero al menos lo que se transcribe del fallo es lo que se esperaba. La Corte al menos ya lo ha dicho en dos fallos últimos. No se puede a través de recursos, dice la Corte, recomponer, vamos a decirlo así, una situación que es de responsabilidad del legislador hacer. ¿Eh? Es el legislador el que tiene que buscar un sistema previsional que sea mucho mejor, más conveniente, más eficiente, más solidario con los ahorrantes de las AFP. Entonces, obviamente, y por ese lado decide que los fondos tienen un destino único, que es el destino de seguridad social, y por lo tanto baja, fíjense, la importancia de la propiedad, que es lo que nosotros estamos estudiando, el derecho de propiedad, ya no lo hace colisionar con la seguridad social, como seguramente lo hizo la Corte de Antofagasta, en el sentido de que los colocó en un nivel de igualdad. Entonces dijo, bueno, si esto es propiedad, cedemos en favor de la propiedad. Aquí cambia. Entonces la seguridad social se posiciona por sobre el derecho de propiedad en cuanto a retirar los fondos y se le da más importancia a que ese destino único tiene que mantenerse hasta que la persona cumpla la edad que señala la legislación para la jubilación. Obviamente que lo lamentamos por la profesora porque si lo ha hecho es porque necesitaba los fondos, pero también era muy lógico que este resultado se iba a producir porque precisamente habría significado que si hoy día se resuelve ese caso, mañana la Corte estaba llena de recursos solicitando la devolución de los fondos. Así que desde esa perspectiva, obviamente, era, como dice García Márquez, crónica de una muerte anunciada. ¿Ah? Esto no le quita mérito a los abogados o abogadas que han intentado el recurso para seguir siempre intentando aquellos recursos que crean injusticia, resuelven los problemas de sus representados. Es eso lo que nosotros buscamos. Nosotros como profesionales del derecho escuchamos a nuestros clientes, escuchamos su caso, lo contrastamos con las normas jurídicas, vemos que de acuerdo a las normas jurídicas existe una posibilidad y generalmente esa posibilidad es por una interpretación que nosotros damos a las normas. Y eso es lo que defendemos ante la Corte. Si nos va bien, bien por nuestros clientes. Si nos va mal, mal precisamente por nuestros clientes que no logran acceder. Pero eso no quita que de alguna manera se pueden ir visionando otras interpretaciones que a lo mejor algún día llegan y la Corte
se convence que de acuerdo a las propias normas del ordenamiento jurídico es posible un retiro. A menos que antes llegue, por supuesto, una reforma al sistema provisional que dé cuenta de los intereses que la sociedad hoy día persigue con un sistema de seguridad social. Es algo en la que todos los actores deben contribuir, ¿no? Las opiniones de los profesionales, de los abogados, las abogadas, los expertos en seguridad social, la opinión de las personas, la vivencia de quienes tienen que recibir pensiones que hoy día no alcanzan para nada. Prácticamente uno podría decir que 120.000 pesos o 130.000 pesos pueden determinar en este país siquiera algo, porque obviamente que incluso si uno lo compara por el otro lado, el nivel de precio en nuestro país es tan alto que vivir con 130.000 pesos se hace casi impensable. Impensable. Por lo tanto, eso exige y sugiere, obviamente, que se reestructure el sistema de la seguridad social. ¿Cómo? Allí es donde está el debate. Opiniones diversas hay distintos estudios a favor o de una u otra posición. Hay que buscar la mejor, hay que pensar, aquí en materia de seguridad social, siempre hay que pensar que el efecto de una reforma va a tener impacto en el grueso a largo plazo. Entonces, por eso hay que tener un pensamiento que visione el problema inmediato, es decir, las pensiones bajas hoy, y que a su vez también tenga una visión de futuro a 20 años, es decir, personas que hoy día, por ejemplo, tienen 40 años y que a los 60 debieran empezar su proceso de retiro, a 40 años, que es ya cuando las personas están en edad avanzada y no son autovalentes en algunos casos. Cuando digo autovalente, como hoy día que uno va, toma una micro y puede llegar a un lugar. Ya a lo mejor hay personas que les va costando caminar, que no pueden ir a las sucursales, que no pueden ir a buscar. Entonces, todo eso hay que irlo pensando a futuro. Es por eso tiene que ser con mucha inteligencia, con mucho corazón, con mucha humildad, de plantear la mejor reforma para todos, sin ideología, sin desprovista de intereses políticos, siempre pensando en nuestros adultos mayores de hoy, de 10 años más, de 20 años más, de 30 años más, de 40 años más, sobre todo que la expectativa de vida sigue subiendo, ¿no? Las personas van manteniendo una edad y esta edad se ha ido prolongando. Creo que el promedio de edad ya está en los 80 y algo. Entonces, ven, hay que pensar sin egoísmo, con sencillez, con humildad, sin ideologismo. Bien, le deseamos éxito a todos los que tengan que pensar y ánimo a la profesora para ver, bueno, en algún minuto, ojalá el sistema le dé una solución. Y se dan cuenta lo importante que es nuestra asignatura, entonces, yendo a lo nuestro, conversando aquí acerca de la propiedad. Hemos hablado nosotros de una situación que precisamente nos enfocaba en el primer punto, cuando decíamos propiedad, qué facultades tiene, uso, goce y disposición, proyección de este dominio sobre las cosas, y ahora estamos viendo cuáles son las formas que nos permiten adquirir ese dominio, esa propiedad. Y eso nos llevó en el día de ayer a comenzar a estudiar la tradición. Decíamos cuantitativamente y cualitativamente uno de los modos de adquirir de mayor relevancia. Habíamos visto características y habíamos esbozado sus requisitos. Y ahí les decía yo, había un tema estructural de fondo, sobre todo en lo pedagógico. Nuestros estudios de derechos en general en nuestras universidades son muy conceptuales. ¿Qué significa esto? Que solemos hacer un aprendizaje basado en concepto. Concepto de tradición, requisitos. Cada requisito es un concepto que contribuye obviamente a la formación y a la validez. Sin estructura no hay acto.
Y dijimos que esa estructura, siguiendo esta regla del 670, tenía que ver con las partes, con el consentimiento, con la existencia de un título traslaticio y además con el núcleo alrededor del cual se dan los demás requisitos, que es la entrega. ¿Ven? Entonces, teniendo presente eso, teniendo presente que efectivamente estamos ante una institución relevante y que deben cumplirse todos estos requisitos, porque uno de ellos que falle deja en la imposibilidad de que la institución produzca todo su efecto jurídico. Y es desde ahí donde vamos a retomar en el día de hoy, porque no me recuerdo hasta dónde alcanzamos a ver en el día de ayer, pero efectivamente habíamos entrado a la entrega y habíamos visto tres aspectos sustanciales. Uno de ellos era cuándo debe proceder, es decir, el momento en que procede la traición. El segundo es el lugar en que se debe proceder a la traición. Y tercero era el cómo se produce. ¿Ya? Me quedé pensando en eso de los efectos, pero lo vamos a ver una vez que hayamos analizado este último requisito, que es la entrega, pero en su último aspecto, en su última faceta, que es el cómo hacemos la entrega, y vamos a hacer una distinción en ese plan. ¿Bien? Entonces tenemos allí la tradición, tenemos los requisitos, dijimos las partes, el consentimiento, luego dijimos la existencia de un título traslaticio y finalmente la entrega. ¡Oh! Se está acabando el plumón, pero debo tener otro por aquí. Plumón es algo que sí tengo. Claro que si la cuarentena sigue, yo creo que me voy a quedar sin plumones. Aquí ya tengo otros. O sea, digamos si tienen tinta. Sí, sí tienen. Entrega. Marcador de pizarra. Se puede borrar. Imagina, hubiese sido de estos fijos, hasta ahí quedan para siempre. Bien, bueno, entonces estamos aquí estudiando este punto de la tradición. Y aquí obviamente se daban los planos de, primero, el momento, que es cuando uno dice cuándo hacemos la tradición, y hacíamos la distinción obviamente si había una tradición pura y simple o si estaba sujeta a alguna modalidad. Después aplicábamos el lugar, que responde a la pregunta ¿dónde? Esta responde al cuándo, perdón. Esta al dónde. Y entrábamos y dejábamos pendiente el cómo. ¿Cómo hacemos la tradición? Y allí, obviamente que haciendo una estructura muy, como se dice, muy crítica, se critica mucho. Leía yo un abogado español quien criticaba nuestras formas de enseñanza tan conceptual. Y esto seguramente por oposición a la enseñanza del derecho en Estados Unidos, donde efectivamente allá la metodología es del caso, y desde el caso el alumno aprende las herramientas de la institución. Nosotros hemos tratado de ir haciendo nuestro propio método, ¿cierto? El derecho en Chile ha tratado de introducir la metodología del caso o del aprendizaje basado en problemas, que son dos aristas que pueden uno tomar, pero no puede ir de lleno a la erradicación o el término de la metodología conceptual o de exposición conceptual, porque nuestra forma de ejercicio del derecho se basa precisamente en eso, en que las instituciones son conceptos que tienen una estructura, y esa estructura no la da el ejercicio ni la práctica,
la estructura la da lo que la ley ha establecido como estructura. ¿Ah? En un sistema arreglado, con ley positiva, publicada, ¿ah? Cambia un poquitito la metodología, entonces hay que ser consciente de eso. ¿Ah? Por eso nosotros vamos haciendo un poquito esta mixtura. Vamos planteando casos y vamos también viendo conceptos. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí tenemos que hacer una distinción. Y esa distinción nos lleva primero a los bienes, muebles. Después iremos a los bienes inmuebles, que aquí el tema es bastante extenso. Pasaremos por el derecho real de herencia, que es importante, y es importante porque nosotros ya lo hemos visto cuando vimos el tema de la universalidad y las complejidades que presentan las universalidades. Y de aquí también veremos otro, que es el derecho real de servidumbre. Y vamos a cerrar con los derechos personales. Los derechos personales. Aquí en el fondo analizamos cómo hacemos la transferencia del dominio, la entrega o tradición de la cosa mueble, o del dominio sobre cosas muebles, o del dominio sobre los bienes inmuebles, del derecho real de herencia, del derecho real de servidumbre y un derecho personal al final. ¿Eh? Y ahí vemos cómo funcionamos para esto. Partamos entonces con lo primero. ¿Eh? Vamos a ver cómo entonces se hace la tradición del dominio de las cosas muebles, cosas corporales muebles. ¿Eh? Aquí nuestro sistema es absolutamente clásico y distingue precisamente las fórmulas que contiene el artículo 684. Según los autores, según los estudiosos, señalan que la forma clásica y primaria, por decirlo así, de realizar la tradición de una cosa mueble es la entrega de mano en mano. Aquí está el lápiz, lo he vendido, el comprador lo toma. Si usted fuera el comprador, yo le haría así y usted lo recibe. Pues esta forma de tradición primaria, originaria, y que es la representativa de la tradición, dicen los estudiosos, no estaría en el artículo 684, que es aquel que regula este contenido. ¿Y por qué no estaría? Porque ninguna de las expresiones que está en los numerales del 1 al 5 describe esta fórmula de mano en mano. Basado en eso es que se genera una distinción y se dice que efectivamente el 684 distinguiría entre formas mixtas y entre formas fictas y entre formas reales. Entonces tenemos real o material y por el otro lado ficta o simbólica. ¿Bien? Ahora, sin embargo, independiente de esta distinción que hace la doctrina, porque obviamente el código no lo hace, el código numera del 1 al 5, lo relevante pasa a ser el encabezado del 684 cuando habla de significar a una a la otra que le transfiere el dominio y cómo consta esto a través de alguna de las fórmulas del 684. Entonces, podríamos decir que en el concepto del 684, la tradición del dominio de las cosas corporales muebles está en la idea de que debe haber una entrega de una a la otra y eso tiene que estar revestido de alguna significación. La significación más clara, más real, es que fuera de mano en mano. Pero eso, obviamente, de acuerdo a la realidad del tráfico jurídico, no siempre es así.
menos hoy en día. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas cosas que funcionan con sistemas de entrega que nosotros incluso no reconocemos tan fácilmente, ¿no? Uno a mí, por ejemplo, los que llama la atención es hoy día, por ejemplo, la entrega por casilla. No sé si ustedes han conocido, por ejemplo, hoy día tiene uno la posibilidad de comprar en otro país y ese país yo tomo, para estos efectos de traer aquella cosa que he comprado, tomo un sistema de transporte internacional especial, o courier internacional, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo una casilla en ese país. Y cuando llega el bien a esa casilla, ya es como si yo lo tuviera adquirido. Es decir, ni siquiera está en mi país, está en otro país, pero ya no está en poder del que, por ejemplo, vendió el producto, sino que ya está en mi poder comprador, porque yo tengo una casilla en ese país donde pueden llegar mis cosas. Es como si no tuviera un domicilio en otro país. ¿Ah? Entonces yo compro desde Chile, pero le digo, ¿sabe qué? Vaya a dejarlo a mi domicilio allá, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ya se entendería entregado. Son formas que ha ido la tecnología, el avance de las telecomunicaciones, ha ido modificando la compra, por supuesto, por plataforma. Por eso es que incluso se hace la pregunta algunos autores. Este 684 es una norma taxativa, es una norma rígida. No hay más fórmulas que esta. Se llega a la conclusión de que no, que hay fórmulas distintas, porque de hecho hay formas distintas en el Código Civil, pero también hay otras formas en el Código de Comercio. Y sin duda que el hecho de que se vayan dictando leyes nuevas respecto al comercio internacional, por ejemplo, o a esta globalidad que nosotros tenemos en el comercio electrónico, seguramente hay nuevas formas de tradición. No podríamos negarnos, estaríamos rindiendo un culto fanático al Código Civil, es decir, algo sin razón de ser, sin fundamento. ¿Ya? Tenemos que entender que este código, que es de 1857, por supuesto que no pudo prever todo lo que significó el avance tecnológico y por lo tanto una interpretación que cierre la amplitud no parece como acorde con los tiempos. Veamos entonces estas fórmulas. Cuando estamos en clase, generalmente aquí los alumnos van leyendo las distintas alternativas. En esta oportunidad las voy a leer yo. ¿Estamos claros? Ay, 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 algún día volveremos a nuestras aulas reales y ya no más virtuales. Aunque ustedes se van a acostumbrar a esto con el tiempo. Bueno, todos nos vamos a acostumbrar al fin y al cabo. Fíjese, la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando, ¿no? De manera que el hecho que implica la tradición tiene que implicar una significación, algo que para el otro represente que sí me ha entregado, significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio. Y aquí es donde viene el problema, porque dice, y figurando esta transferencia por uno de los modos siguientes. Entonces ahí donde uno dice, viene el cierre, decir, no, esto es taxativo, porque dice que esta significación debe figurar por uno de estos medios siguientes. No dice debe, porque dice y figurando, por lo tanto el lenguaje imperativo sería el que llevaría a algunos a entender que eso debe ser por uno, ¿va? No que puede ser por alguno, no, por uno de estos medios siguientes y eso sería taxativo. Bueno, pensemos ahora, ¿cuáles son estos modos que establece el legislador? El primero, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. Importante porque en esta primera fórmula exige, según el profesor Peñailillo, al menos la presencia del tradente y del adquirente. Sería un acto entre presentes. ¿No? Y luego tiene que estar además la cosa. ¿Ah? La cosa tiene que estar presente al instante de producirse. Y en ese caso, entonces, alguien podría decir, señor, ahí está el lápiz, tómelo usted. ¿Ven? Es como efectivamente se da en algunas situaciones. La gente, mire,
traje aquí el libro y lo colocan sobre la mesa. Uno va a la librería y entonces le dicen, le colocan ahí mismo sobre el mesón, acá está el libro y uno lo toma. Y entonces se produce esta forma de traición. Por lo tanto, algunos estiman que sería una fórmula de tradición real, la del número 1. La segunda, mostrándosela. Esta es la que se ha llamado también en términos latinos longa mano. Como si ustedes me dijeran, profesor, ¿sabe qué? Me interesa comprarle, usted tiene una versión del Código Civil francés. Entonces yo le digo, ¿ese? ¿Se fijan? No lo estoy tomando. Usted tampoco lo está tomando. Yo le estoy diciendo, ese, por eso el longa mano, ¿ve? Ese. Entonces usted me dirá, sí, profesor, ese. Está entregado. ¿Se fijan? Ni yo todavía lo saco, ni usted lo tiene en su mano. Pero por el solo hecho de que usted lo ha visto, después de la indicación mía, se entiende entregada. Por lo tanto, también sería para algunos una fórmula real, primero, porque están las personas presentes, está la cosa presente y, por lo tanto, estaría entonces cumplido. Estaría la cosa entregada. Ya, ahí estamos. Vayamos al tercer caso, que aquí ya es donde empieza el conflicto, porque estamos hablando de entregar las llaves del cofre o granero donde se encuentra la cosa. Para algunos, este es un típico caso que representa una entrega simbólica, porque las llaves representan la cosa. Entonces, para algunos, el 3 estaría aquí, en el simbólico. Pero para algunos, o para otras opiniones, las llaves son la cosa. Entonces estaría acá. Así que lo vamos a poner ahí, al medio, que identifica que pudiese existir un debate. Aquí yo creo que la situación concreta es la que manda. A priori no podemos decir si esto es real o simbólico. Si usted me pregunta, por ejemplo, las llaves del auto, pensemos en un auto tradicional, no pensemos en esos autos en el que uno mentalmente le dice, ábrete, sésamo, y se abre la puerta del auto. No, esos autos demasiado modernos no. Un auto normal, un auto que necesita una llave, que uno la tiene que abrir, incluso sin control remoto, a lo más antiguo, así casi como un cacharro que yo tengo, que no tiene ni nada electrónico, nada. Entonces uno mete la llave y funciona, así a la antigua. Y en ese caso, sin la llave no tenemos nada, porque el auto ni siquiera se abre la puerta. Entonces uno podría decir que allí la llave representa la cosa, representa la cosa. Pero si, como dice el código, cuando entregando las llaves del granero o almacén o cofre en que se encuentra, es diferente. Pasa, por ejemplo, no sé si les ha tocado a ustedes hoy día en los supermercados, esto suele pasar. Cuando uno quiere comprar, por ejemplo, o un perfume, o quiere comprar desodorante, o quiere comprar una crema. Estos productos que son de fácil distracción, vamos a decirlo, en los supermercados. Entonces los supermercados los tienen ahora con ventanillas cerradas, bueno, al menos donde yo vivo, y con llave. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? O tiene que ir a buscar la llave a la caja y le pasan la llave y uno va, abre y saca su producto, o viene una funcionaria y abre y ya. Supongamos que le pasaran la llave. Entonces, en ese caso, uno podría decir claramente es algo a lo mejor real, porque la llave, sin la llave no tengo acceso a la cosa, pero no es la cosa, no es la cosa en sí misma. Entonces está representando la situación de entrega y lo podríamos colocar acá. Pero otros dirían, no, porque la llave es, por ejemplo, en el auto, la cosa misma y lo pondrían acá. La situación es la que gobierna. No me vayan a decir las llaves de la casa. Recuerden que estamos viendo, en este caso, los muebles. Así que las llaves de casa aquí no entran como ejemplo. ¿Ya? Tenerlo presente. Vamos al cuarto caso.
que es casi poético, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. ¿Ven? Es casi un lenguaje ahí totalmente poético. Aquí los profesores señalan que pareciera ser que la tradición se está configurando en el momento en que se produce el acuerdo, porque dice encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. De manera que hubo una convención previa. Supongamos que yo voy a Falabella y digo, por favor, vayan a dejar el televisor a mi casa. Falabella dice, perfecto, vamos a ir el día sábado a dejarle el televisor. Ese día yo no estoy. Supongamos, he salido y entonces viene el transporte y deja la cosa en el lugar convenido. Entonces se produce una especie como de espacio de tiempo. ¿Cuándo se dio por entregada? Cuando el día martes o miércoles yo compré en la tienda y le digo, ya, por favor, dejo anotada la dirección, dejarlo aquí, tal día. Y fue la verdad, tomó el acuerdo, yo estuve de acuerdo y estamos listos. Ya se puede decir que ha procedido la tradición porque el convenio está hecho, o se produce la tradición, un poco siguiendo la litera de la ley, cuando la cosa, el problema es que dice, queda a disposición del otro en el lugar convenido. ¿Cuándo queda cuándo queda a disposición, perdón? En el instante en que es dejada. Ahí podríamos decir. El punto es que yo no estaba, así que técnicamente no se me ha entregado. Pero ya se dejó en el lugar convenido. Piensen ustedes, me dejaron el televisor en la recepción del edificio. Con tan mala suerte que justo ese día hay un temblor fuerte, se cae una de las lámparas del hall del edificio y cae sobre el televisor que había quedado ahí en la recepción a la espera de que yo llegara. Supongamos que yo no llegué ese fin de semana porque estaba fuera de Santiago. El día lunes llego y el conserje me dice, ¿sabe qué, don José Luis? Con el temblor del sábado, usted me imagino que lo sintió porque fue súper fuerte. Bueno, se cayó esta lámpara y cayó sobre esta televisión que le han venido a dejar a usted. Revísela. Yo abro la caja y por supuesto que está todo espachurrado el televisor. Entonces alguien podría preguntarse, ¿quién sufrió el daño? ¿Yo? Yo habré sufrido el daño si la tradición se entiende que está cumplida. Porque si la tradición está hecha, quiere decir que el dominio se incorporó a mi patrimonio. Y por lo tanto, la pérdida es siempre para su dueño, así dice el aforismo jurídico. Las cosas perecen para su dueño. Si la cosa estaba en el hall del edificio, que fue el lugar en que yo convine, bueno, entonces habré sufrido la pérdida. Ahora yo como abogado, que me gusta alegar, le digo, no, porque yo no la recibí, yo no estuve. Así que, además, yo no vivo en el hall, yo vivo en el departamento. Así que si ustedes no subieron al departamento y lo dejaron en mi departamento, no me han entregado. Seguramente se va a producir una discusión en ese caso. Pero sobre los edificios, uno tendría que decir que uno es propietario hasta la puerta del edificio. En bienes individuales o en bienes comunes, pero uno es propietario. Propietario individual en la unidad, pero propietario colectivo en los bienes comunes. Y el hall del edificio es un bien común. Pero uno es propietario al fin, al cabo, hasta la puerta. Así que, habiendo dicho yo que lo dejaran allí en mi dirección, ahí quedó, podría decir que no tengo defensa. Pero siempre está la posibilidad del debate ahí. Entonces, como técnicamente podría ser por convenio, el profesor Peñalillo incluso dice que aquí podría estarse produciendo la entrega por el simple acuerdo, sin que se produzca la entrega realmente material de la cosa. Lo podemos colocar entonces allí, porque técnicamente yo no la recibo, sino que entiendo que la recibo porque quedó a mi disposición en el lugar convenido. Finalmente llegamos al quinto. En el quinto lugar hay dos formas de tradición, las cuales igual son representativas, porque técnicamente no existe un desplazamiento, si utilizáramos los términos de la prenda.
no existe un desplazamiento de la cosa. ¿Por qué razón? Porque en el primer caso se tiene la cosa a un título, pero luego se cambia ese título. Yo la tenía, por ejemplo, a título de arrendatario. Estoy arrendando, por ejemplo. ¿Qué cosas se arriendan? Hay muchas cosas que se arriendan como maquinaria. Un vehículo también puede ser, le arrienda el vehículo. El taxi, por ejemplo, que se le arrienda al conductor y el propietario recibe una renta. Entonces, supongamos que a mí me gusta el taxi y le digo al propietario, ¿sabe qué? Quiero comprarle el auto. Pero ahí yo ya lo tengo en mi poder. Lo estoy usando todos los días, inclusive. Y entonces converso con él, le digo, ¿sabe qué? Quiero comprarlo. El dueño me dice, sí, me parece, hagamos negocio. Cerramos el negocio, asunto terminado. Lo que yo tendría que hacer es devolverle el auto a él en calidad de propietario y que él me lo vuelva a entregar a mí, ahora ya en calidad de dueño yo. Bueno, eso es lo que se evita con esta primera fórmula. Fíjense, por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble, como, en el caso nuestro, arrendatario. Hay otras fórmulas, usufructuario, comodatario, depositario o cualquier título o cualquier otro título no traslaticio de dominio. En el fondo, a título de mera tenencia. Yo era mero tenedor. Y entonces, en este caso, llego yo a esta situación. Bueno, y por eso algunos le llaman el brevimano a esto. No tiene la necesidad de ir hacia allá y luego volver hacia acá. No tiene sentido, ¿cierto? Si yo ya lo tengo. Es como cuando el dueño del taxi el primer día hace, supongamos, un año atrás me lo entregó, esa entrega viene a servir como la entrega ahora, pero ya no es necesario volver a hacerla. Y la otra situación que dice a la inversa, y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario o arrendatario. Como si yo efectivamente le vendiera el plumón a usted, pero le dijera, pero déjemelo en calidad de arriendo hasta el final del curso. Yo era propietario, pero como lo vendí durante el curso, yo debiera entregárselo a usted y usted entregármelo a mí ahora en calidad de comodato, por ejemplo, para que yo lo use hasta el final del curso. Para evitar esta doble entrega de ir hacia allá y que usted me lo vuelva a entregar a mí ahora en calidad de mero tenedor, porque ahora soy un comodatario solamente, se evita mediante esta figura, que algunos llaman el constitución posesorio. ¿Ven? Bueno, ahí tenemos entonces distintas fórmulas para llevar a cabo la tradición del dominio de las cosas corporales muebles. En su discusión de si son todas formas reales, para algunos son todas formas fictas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Para otros no son, la 1 y la 2 son sin discusión, serían, dicen ellos, formas reales y las otras serían formas simbólicas con el tema de la llave que está ahí entre que se mueve para un lado o se mueve para el otro. Bien, bueno, estas son entonces las formas de efectuar la tradición. El último debate, que también lo hemos planteado, es si estas fórmulas son únicas. Para algunos son las únicas formas de tradición de la manera que se expresa el código y para otros no lo son, sino que estas formas no excluyen otras formas de entrega. En lo personal pienso efectivamente que no podemos quedar limitados, sobre todo que leyes que han ido reglamentando, complementando y avanzando lo que es el tráfico jurídico comercial han ido disponiendo de formas diferentes de entrega. Así que eso hay que tenerlo presente hoy día. Bien, avancemos hacia el gran tema, ¿cierto? Que es este. ¿Cómo se realiza la tradición de los inmuebles?
Aquí, obviamente que esto incluso da pie para un curso anexo. Ustedes seguramente en algún minuto van a tomar ese curso de especialidad o de profundizado que se llaman acá en la escuela y que se refiere a el derecho registral. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos que entrar a analizar el artículo 686. El artículo 686 tiene, en mi opinión, dos voces principales que el alumno debe manejar. Porque según esta norma, la tradición del dominio sobre los bienes inmuebles se verifica por su inscripción en el registro. ¿Se fijan? Claramente es una tradición simbólica, porque no es que venga Superman y levante la casa y la lleve para otro lado, ¿cierto? Con tierra y todo. Parece que una de las Supermaneras así levantaba la tierra, era una cosa fabulosa. Bueno, Superman, otro nivel de superhéroe y no como estos superhéroes modernos, que son con complicaciones y de alguna manera incluso complicaciones en el orden del pensamiento, de la personalidad. ¿Ah? Superman era más simple en ese sentido. Bueno, al menos el que yo veía antes cuando era niño. Y no tan niño. Bien, bueno, entonces, fíjense que se efectuará, dice el 686, la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción la inscripción del título en el registro. Esas son las dos voces principales que tiene que el alumno de alguna manera manejar, pero con soltura. Inscripción, ahí está la primera parte y la otra registro. Esas son las dos voces principales que ustedes ven. Entonces, por eso cuando el alumno a veces llega al examen de grado y me dice, profesor, la tradición se verifica por la inscripción en el conservador. Y yo le digo, ¿en el conservador? ¿Y dónde se colocará el conservador? Aquí la escritura, le digo yo. No. ¿Dónde se verifica la inscripción? En un registro. Y por eso nosotros estudiamos el derecho registral en estos cursos profundizados que existen. Entonces, aquí está la primera parte. Debe generarse una inscripción, lo que significa que es una típica tradición en el orden simbólico. Se efectúa, ¿dónde? En un registro. Esta inscripción, sin embargo, es una inscripción que no solo cumple el rol de tradición, sino que la inscripción es una actuación de orden jurídico que sirve a muchas otras finalidades, e inclusive no solo en el mundo patrimonial. Piensen ustedes, por ejemplo, que un nacimiento, que es un hecho jurídico, se inscribe en un registro de nacimiento. La muerte, que es un hecho natural, también se inscribe en un registro de fallecimiento. El matrimonio, que es un acto jurídico, se inscribe en un registro de matrimonio. Se inscribe una hipoteca, se inscribe un embargo de inmuebles, se inscribe una resolución de posesión efectiva. ¿Se fijan? Por tanto, la inscripción como una actuación jurídica obedece a muchas razones. Una de ellas es desempeñar para estos efectos la función de tradición. ¿En qué caso? En el caso de los bienes inmuebles. ¿Bien? Bueno, dicho eso de la inscripción, veamos qué se dice del registro. La voz registro, el concepto registro, también es un concepto que alcanza a más de una significación. Uno puede entender registro como el libro en que se inscribe. Por ejemplo, registro de propiedad. Puede entenderlo como una acción, la acción que practica el conservador. Cuando toma su pluma, toma su hoja y comienza a inscribir
el título lo está registrando. Por lo tanto, en ese caso sería una acción humana, registrar, ¿cierto? Y también podemos entenderlo como un sistema, un sistema en virtud del cual, o el que existe para practicar distintas mutaciones o alteraciones que experimenten cierta clase de bienes, porque podría ser perfectamente un bien inmueble. Un bien inmueble podría ser un auto, que también existe registro de vehículos motorizados, podrían ser acciones, que existen registros de acciones. ¿Ven? Bueno, tener presente eso. Vamos a hacer ahí una pausa. Mi computador me está enviando una información. No sé si ustedes la van a ver después en el video, pero me dice que hay agotamiento del disco. Debe ser porque deben haber muchos videos grabados de las clases y ya me habían anunciado esto. De hecho, un computín me dijo, pero es que tienes que